Bienvenidos sean todos. Vamos a dar comienzo con la unidad 4 en la página 13, cuyo título es Cultura. Si ustedes recuerdan, ya en el anterior capítulo vimos precisamente lo que es la definición de cultura, por lo tanto, les voy a pedir donde dice qué se entiende por cultura, léanlo con calma. Sin embargo, este tema ya fue explicado. Solo les pido que casi al final, antes de donde dice herencia cultural social, viene una definición que ya vimos, que es la de Sir Edward Taylor, que dice la letra. Define cultura como el conjunto de complejos que incluye el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otro hábito y actitud que ha adquirido el hombre como miembro de la sociedad. Esta es la definición que en el capítulo anterior explicamos y cada uno de los conceptos que encierra esta definición fuimos dando ejemplos, ¿no?, de lo que era costumbres, ley, arte, creencias, conocimientos, refiriéndonos a la cultura mexicana. Pero viene otra definición un poquito más simple todavía, que viene en la parte inferior de lo que acabo de leer, que dice lo siguiente: sintetizando diríamos que cultura es todo lo que se aprende socialmente y que comparten los miembros de una sociedad. Entonces, como conclusión del término cultura, va a ser todo lo que nosotros en el día a día aprendemos en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Eso va a ser o va a propiciar que las culturas de las diferentes partes del mundo sean distintas, porque como vivimos en diferentes sociedades, no podemos decir que lo mismo que aprenden los mexicanos es lo mismo que están aprendiendo, por ejemplo, la gente que vive en la India, la gente que vive en China. Habrán cosas que sí, pero van a haber diferentes costumbres, creencias que van a ser distintas de país a país, ¿no?, o de cultura a cultura. Ahora, vienen unos términos que quiero que aquí sí pongamos toda la atención, por favor, que va a ser precisamente herencia cultural social, herencia cultural material y no material. Comenzamos con eso. Herencia cultural social. La herencia cultural que los grupos sociales han legado a la posterioridad son dos formas: la herencia cultural no material y la herencia cultural material. La herencia cultural no material son todas aquellas palabras que un grupo social emplea para comunicarse, así como las ideas, las costumbres, los hábitos que cada uno de sus miembros ha adquirido. La herencia cultural material es todo aquello que el hombre ha legado a la posterioridad y que proviene de la tecnología. Son ejemplos de herencia cultural material los instrumentos de trabajo, los muebles, las construcciones, los utensilios domésticos, etc. Para mejor comprender lo anterior, citaremos y analizaremos un ejemplo: el juego del básquetbol. En la ejecución de dicho juego intervienen dos tipos de herencias culturales. Por un lado, las materiales, que serían la cancha, las gradas para el público, los tableros, los vestíbulos, los uniformes, la pelota, el reloj de tiempo, etc. Y las no materiales, que serían las reglas del juego, la estrategia de las jugadas, la habilidad de los jugadores, la conducta del jugador y del espectador, etc. Nota: la cultura material siempre será el resultado de la cultura no material, porque si algún día se pudiera olvidar en qué consiste el juego del básquetbol, la pelota sería solamente una bola de hule inútil. Concluyendo, diríamos que la herencia más importante para el hombre es la herencia de las ideas, la herencia cultural no material. Explico esto. Nosotros, como seres humanos, hablamos cuando respecto al tema de cultura, vamos aprendiendo diferentes cosas de lo que nos toca vivir en la sociedad. Cada sociedad tiene sus propias creencias, sus propias costumbres, ya lo explicamos. Pero esas creencias, esas costumbres, esas leyes que vamos viviendo, alguien ya las estableció, alguien ya las escribió refiriendo al tema de las leyes. Por lo tanto, nosotros como seres humanos aprendemos algo que otra generación ya vivió, que ya creó o que ya va dejando a lo largo del tiempo. Y cuando me refiero a otras generaciones, la que está antes de la nuestra, que serían nuestros padres, pero también la que está antes de ellos, que serían nuestros abuelos, y así sucesivamente. Nosotros podríamos decir que el tema de la costumbre del Día de Muertos es una costumbre muy mexicana que aprendimos de generaciones de nuestros antepasados, pero que no parte de nuestros papás o nuestros abuelos. Tendríamos que remontarnos a mucho tiempo más atrás. Recuerden que este es un tema prehispánico. Entonces, cuando hablamos de herencia cultural social, es precisamente aquello que va heredando a una sociedad una y otra generación respecto a nuestros antepasados. Pero quiero que entendamos algo más. Cuando hablamos de herencia, si nosotros vamos a quitarle un poquito la parte de aquí de cultura y sociológica,
Cuando nos referimos al término herencia, nosotros pensamos en aquellos bienes materiales, digo, y así lo asociamos, ¿no? Aquellos bienes materiales que una persona en el momento de fallecer le deja a otras, que pueden ser sus hijos, pero también puede ser que sean personas que no tengan un vínculo familiar. Sin embargo, que la persona antes de fallecer en un testamento decide dejárselo por cariño, por respeto, por lo que ustedes quieran, ¿no? Incluso hay gente que cuando o antes de fallecer y hace un testamento, deciden darle todo lo que hicieron en vida, hablando de todos los temas materiales, a la beneficencia pública o a algún albergue. Hay gente que le deja todos sus bienes materiales, por ejemplo, a lo que serían diferentes fundaciones, etcétera, ¿no? O sea, pero al final del día nosotros asociamos herencia con lo que una persona antes de fallecer, en el momento de fallecer, le deja a otros, ¿no? Porque obviamente para que podamos hablar de herencia se tiene que presuponer el que una persona está falleciendo. Otros dicen, es que estoy heredando en vida. No, ya no sería una herencia, sería una donación, ¿no? Si es en vida, lo que estás dando, estás regalando tus cosas, es una donación. Entonces, para que hablemos de herencia, tiene que darse el fallecimiento de una persona. Hablando ahora de herencia cultural social, estamos hablando de estas generaciones que ya vivieron en este planeta y que nos dejaron algo. Repito, alguna de esas generaciones puede estar viva todavía, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, pero difícilmente vamos a tener vivos a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos y así nos iríamos yendo para atrás. Y todas esas generaciones dejaron algo en beneficio de la cultura actual, de la generación actual. Por ejemplo, si nosotros tenemos la televisión a color, alguien tuvo que haber creado la televisión a color y hoy todos disfrutamos de un televisor a color, de una pantalla a color que sería en un teléfono, que puede ser en una tablet, en una laptop. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a irnos mucho más hacia atrás, lo que es la rueda, que sirve para un automóvil, para una bicicleta, para una patineta y para tantas situaciones en diferentes maquinarias, por ejemplo en las fábricas. La rueda ya tendríamos que remontarnos casi a los principios del ser humano, en donde fue inventada precisamente para dar movilidad a diferentes mecanismos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo las anteriores generaciones que han vivido en este planeta nos han dejado algo a nosotros que nos sirve, que utilizamos, y esa es la herencia cultural social. Repito, lo que las anteriores generaciones nos van dejando con el paso del tiempo y que seguimos haciendo uso. Ahora, cuando hablamos de herencia cultural social, muchas veces lo vamos materializando, o sea, pensando precisamente en lo que sería, no sé, ahorita hablábamos de la televisión a color, podemos hablar de un carro, si pensamos en las pirámides que han dejado diferentes culturas. Pero viene una clasificación de herencia cultural social que va a ser la herencia cultural no material y la material. La diferencia principal entre una y otra es que la herencia cultural material es aquella que se deriva de la tecnología, es decir, todo aquello que fue inventado por el ser humano, como podría ser el automóvil, como podría ser una tablet, como podría ser un televisor, como podría ser el teléfono, todo aquello que sea producto de la tecnología. Pero producto de la tecnología no quiero que piensen nada más en lo más avanzado. También producto de la tecnología es un cuchillo, un plato, una lanza. En su momento recuerden que el ser humano, cuando era cazador, necesitaba este tipo de utensilios, de armas, para poder cazar a los animales con los que después se iba a alimentar. Entonces, y en aquel momento, pues era la tecnología más avanzada, si nos remontemos a la época de las cavernas. Pero esos cuchillos, esos platos, todos son producto de la tecnología, por sencilla que nos parezca hoy, pero en su momento no lo era. Entonces, la tecnología nos va dejando de generación en generación diferentes utensilios, diferentes artefactos, diferentes inventos que nos van sirviendo a nosotros como humanidad, y por lo tanto esta generación le dejará otro a la siguiente. Por ejemplo, yo he estado escuchando que en temas de telefonía cada vez vamos avanzando más, ¿no? El teléfono celular que se utilizaba en los años 90, hoy en día está más que superado. Hoy un teléfono celular es prácticamente una combinación de computadora, televisor, en su momento se llamaba Viper, que era donde mandabas los textos. Y vamos evolucionando, ¿no? Hoy hay celulares que se doblan,
y bueno, las siguientes generaciones no sé qué van a ir viendo en respecto a tecnología. Entonces, lo material es precisamente lo que es producto de la tecnología, y lo no material, y aquí hago referencia precisamente a lo que está en la parte final de la página 3S, son todas aquellas palabras que un grupo social emplea para comunicarse, así como las ideas, las costumbres. Por ejemplo, el tema del Día de Muertos no es algo que nosotros podamos tocar. Lo que podemos ver es un altar. Sin embargo, la costumbre del Día de Muertos tiene una creencia arraigada de las personas que habitaron en su momento este territorio en la época prehispánica. Hoy tiene una tradición, una costumbre que nosotros seguimos viviendo, es decir, tiene un significado, pero que no se puede tocar, sino que se percibe, se entiende. Y, por lo tanto, el hecho que nosotros, desde que estábamos en la primaria, nos pusieran nuestros maestros o en casa a hacer un altar y que se continúe en esta costumbre, y seguramente seguirá con la siguiente generación y las que vengan de mexicanos, estamos heredando algo, es decir, recibimos la herencia de las anteriores culturas y la nuestra se lo seguirá dejando a la siguiente, que serán nuestros hijos, nuestros nietos, en donde vamos fomentando precisamente el que no se pierda la costumbre del Día de Muertos en nuestro país. Pero aquí la clave es que yo no lo puedo tocar, es decir, la costumbre del Día de Muertos yo no la puedo tocar. Lo que puedo es entenderla, razonarla, percibirla, pero no es algo tangible que yo voy a tocar. Otra, aquí es con la que inicia, las palabras. Las palabras no se pueden tocar. Tú puedes tocar el objeto que estás nombrando, pero la palabra en sí no. La palabra tiene un significado, por eso está el tema de la etimología, ¿no? Pensemos en algo muy simple. Si ustedes tienen un lápiz, ustedes pueden tocar el lápiz, pero el concepto de lápiz, es decir, un artefacto que sirve para escribir, eso fue inventado por alguien, pero la idea estuvo primeramente en el cerebro de alguien y después lo desarrolló materialmente. Entonces, la idea de lápiz, la palabra lápiz no la puedes tocar. Lo que puedes tocar es al lápiz en sí. Repito, esa idea a alguien se le ocurrió primero. Todo lo que está aquí se tuvo que materializar, pero previamente tuvo que estar en la mente de alguien, y ese invento, esa palabra, esa idea en general, es algo no material. Otra, vamos a hacer un ejemplo. Todos sabemos hoy lo que es una laptop, que es, o bueno, vamos a lo más simple todavía, o lo que sería una tablet. Las tablets son de un tamaño regular, un poco más grande que los celulares, más chico que una televisión. Vamos a pensar, hacer un ejemplo algo exagerado, pero supongamos que ustedes tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo y se presentaran en 1994 ante un joven universitario de la misma edad de ustedes. Si le presentan una tablet, imagínense, se la regalan. Este joven de 1994, al recibir la tablet, ¿qué creería que es ese objeto? Él recibiría un objeto cuadrado, rectangular, que pues materialmente lo tiene ahí, pero no sabe para qué función tiene. La puede suponer, pero la realidad es que desconoce ese objeto, y lo único que va a pasar es que ese muchacho empezará a buscarle el botón de encendido. ¿Por qué? Porque para aquella época lo más que podían asociar con un objeto de ese tipo era una televisión. Existían computadoras, sí, pero de aquellas grandotas, ¿no? Las laptops todavía estaban muy, muy en pañales, pero sobre todo el tema de las tablets no tenían existencia todavía. Por lo tanto, lo que sí existían eran televisiones pequeñitas. Entonces, ese joven de 1994, al tener una tablet, lo que estaría buscando primero es dónde se enciende, y estaría buscando la antena para levantarle para la señal. Es decir, lo asociaría con una televisión. ¿A qué voy con esto? Que nosotros podemos tocar cosas, podemos percibir lo material a través del tacto, de la vista, pero la idea de para qué sirve es precisamente lo que no es material. O sea, no lo puedo tocar, no lo puedo percibir a través de mis manos. Se tiene un concepto, se entiende. Hablando de las palabras, todos ustedes entienden, creo, perfectamente bien lo que significa la palabra chido. Sin embargo, la palabra chido
a una persona de habla hispana, es decir, a un argentino, a un boliviano, a un español, ellos no lo van a entender tan fácil. ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando el mismo idioma, la cultura mexicana tiene bien percibido lo que significa la palabra chido. Y aquí estamos hablando de algo que no se puede tocar. Chido para el mexicano es algo que está bien hecho, algo bonito, algo que está padre, como también decimos. Chido es algo que nos genera una reacción positiva. Es decir, la palabra chido la entendemos nosotros, los mexicanos, es parte de la cultura mexicana, que sale precisamente de lo que es la Ciudad de México. En los años 70 incluso había un personaje de un cómico que se llamaba El Chido. La palabra naco, por ejemplo, también es algo que nosotros podemos conceptualizar y en otras partes del mundo, aunque hablan español, tampoco la van conceptualizando. Entonces nos vamos dando cuenta cómo las palabras tienen un significado y de generación en generación nosotros vamos haciéndole saber a la siguiente generación qué significa chido, qué significa naco, dentro de una percepción cultural social, más allá de que podamos tomar un diccionario y leer, ¿no?, qué significa eso. Nosotros lo utilizamos, lo percibimos, lo comprendemos, y esa es una herencia cultural no material. Aquí les pongo el ejemplo del básquetbol. Perfecto, pero yo quiero que entendamos que nosotros como sociedad vamos dejando a las siguientes generaciones herencia cultural material, que es todo lo que es producto de la tecnología, y herencia cultural no material, que es todo aquello que es producto de las ideas, las palabras, etcétera, ¿no? En el tema del básquetbol que les manejan acá, bueno, todo lo que podría tocarse es precisamente la herencia cultural material, y las reglas del juego, que es algo que no se puede tocar, serían precisamente la herencia cultural no material. Tomando este ejemplo, recuerden que hasta hace algunas décadas quien juega o jugó básquetbol sabe que cualquier canasta valía solamente 2 puntos, y después dentro de las reglas marcaron una especie de semicírculo o luna alrededor de lo que es el tablero que estás atacando, y quien tire atrás de esa línea y meta una canasta le dan 3 puntos. Es decir, lo que podrías ver en el piso nada más es una línea marcada. Ya en el concepto, en la idea de las reglas del juego, hoy sabemos que quien tire atrás de esa línea y enceste tendrá 3 puntos. Quien tire por dentro de esa línea tendrá solo 2 puntos. Es decir, ya ese es un concepto, ya es una idea. Lo otro simple y sencillamente es algo materializado, es decir, pintura sobre lo que es la cancha, ¿no? Bueno, la parte final nos dicen o nos dan una nota en donde nos dicen que lo más importante al final de cuentas siempre va a ser la herencia cultural no material. Es más importante que la material. ¿Por qué? Porque para que podamos tener un invento, primero tiene que existir una idea. Y esto implica que todo lo que nosotros veamos a nuestro alrededor, producto de la tecnología, previamente fue idea de alguien, estuvo conceptualizado y después lo materializó. Entonces, siempre lo más importante dentro de lo que es la herencia cultural social va a ser la herencia cultural no material, todo lo que tenemos en tema de ideas, palabras, para que posteriormente tengamos como consecuencia la herencia cultural material. Repito, que antes, previamente, fue una idea. Ahora, el siguiente término va a tener, quiero que presten mucha atención porque van a venir varios términos que suenan parecidos y nos puede confundir. Aculturación. Es absolutamente necesario saber el significado de la palabra aculturación. Primeramente diremos que es un término de origen inglés que al ser trasladado al español se traduce como transculturación o por contactos culturales o por préstamos culturales. ¿Qué indica aculturación? Es el fenómeno de intercambio cultural que se produce cuando dos pueblos de cultura diferente se ponen en contacto, ya sea que se realice de manera amistosa o a la fuerza. Debe existir una corriente recíproca de conocimientos y de costumbres. Comenzamos con esta parte. De entrada, es entender que aculturación y transculturación son lo mismo. Simplemente que transculturación sería el término castellano, el término en español, y aculturación viene siendo como la palabra, el anglicismo, ¿no? Es decir, como se utiliza más en el idioma inglés y nada más lo pasamos a nuestro español. Por ejemplo, si nosotros habláramos de un emparedado, de una torta, la podemos ubicar, vamos a pensar en el emparedado, sería un pan, jamón, pollo, y encima otro pan, ¿no?, para comer.
El término correcto sería emparedado, sin embargo estamos más asociados con el término sándwich. Repito, el término emparedado es correcto, está en español, sin embargo nosotros asociamos más ese pan con jamón o con pollo y que le echamos mayonesa y otra tapa de pan encima con la palabra sándwich. Entonces es lo mismo acá, el término en español sería transculturación, sin embargo la palabra aculturación proviene precisamente de lo que sería el inglés, ¿no? El término en inglés sería acculturation. Nosotros lo pasamos al español y decimos aculturación, ¿no? Si ya le ponemos, digamos, el tinte del castellano, pero son exactamente lo mismo. Aquí lo importante es entender en qué consiste la aculturación. Y la aculturación es cuando dos pueblos, o más pueblos, pero empecemos con dos pueblos, o dos personas de diferente pueblo, se ponen en contacto y tienen un intercambio cultural. Repito, la aculturación consiste cuando dos pueblos de diferente cultura o dos personas de diferente cultura se ponen en contacto y tienen un intercambio cultural precisamente. Este contacto se puede dar de dos formas, de forma pacífica o de forma violenta. Ejemplo, dos pueblos se han puesto en contacto de forma pacífica y están teniendo un intercambio cultural con el tema de la migración, por ejemplo, de los mexicanos hacia Estados Unidos. No estamos en guerra con Estados Unidos, pero día a día están llegando mexicanos hacia Estados Unidos que lo que buscan es trabajar. Es decir, no están buscando delinquir ni matar a nadie, solamente buscan trabajar, se establecen en el territorio norteamericano, obtienen trabajos. Esto es independientemente de si es legal o ilegal, pero muchas personas están trabajando en Estados Unidos, muchos mexicanos, y hay un intercambio cultural. ¿Por qué? Porque el mexicano que llega allá comienza a consumir productos norteamericanos, como podría ser la alimentación. Es decir, tal vez aquí en México estaba más acostumbrado a un tipo de alimentación, como podrían ser los tacos, las garnachas, las tortas, etc. Y cuando llega allá, aunque ya existe tacos, tortas, etcétera, van a ir encontrando la hamburguesa y cada vez más alimentos de Estados Unidos a los que ellos tienen acceso y pues que obviamente los van a estar consumiendo. En cuanto a cuestiones, hablando del tema cultural, el mexicano que va hacia allá empieza a cambiar su vestimenta. El vestido también es parte de la cultura. Nosotros hemos visto a muchos mexicanos que estuvieron en Estados Unidos y cuando regresan traen ya otra forma de vestir muy parecida a la que vemos en televisión que utilizan los norteamericanos. Entonces vamos viendo cómo se va dando un intercambio. Ahora, ese mexicano también lleva algo que le va a transmitir culturalmente a los que habitan allá, a los estadounidenses, que va a ser de entrada su idioma, ¿no? Llevas comida. Recuerden que también en Estados Unidos ya hay por ejemplo, hay una empresa que se dedica a la venta de tacos que se llama Taco Bell. Bueno, es una empresa norteamericana, pero pues lo que está vendiendo es un producto mexicano, ¿no? Que serían los tacos. Es decir, se está dando un intercambio cultural, pero es de forma pacífica, porque no estamos en guerra. Sin embargo, están en contacto las dos culturas. Ahora, este contacto cultural también se puede dar de forma violenta. Esto se da precisamente con las guerras, con las invasiones. Nosotros, si vamos a centrarnos en nuestro país, hemos tenido invasiones a lo largo de nuestra historia de lo que fueron los norteamericanos. Tuvimos una de las invasiones más famosas, la de los franceses, ¿no? Cuando viene o se da el imperio de Maximiliano. Hay zonas de nuestro país muy marcadas hasta la fecha en donde es notorio que estuvieron o vivieron ahí los franceses en aquella época en que fuimos invadidos precisamente por los franceses, que se establecieron aquí los militares franceses. La cultura francesa tuvo contacto precisamente con los mexicanos y se dio un intercambio, pero partió de una invasión, partió de una guerra. Hablando específicamente de nuestro territorio, recuerden que nosotros somos producto de un mestizaje entre españoles y los pueblos originarios o los pueblos indígenas que habitaban en este territorio. Pero ese intercambio cultural, aunque al principio fue relativamente pacífico, después se tornó violento. Recuerden de la conquista de lo que hoy es México, pues se dio precisamente a través de las armas, ¿no? Entonces la aculturación puede ser pacífica, puede ser violenta, pero es cuando dos pueblos de diferente cultura se ponen en contacto y tienen un intercambio cultural precisamente. Ahora, este fenómeno de la aculturación
va a arrojarnos algunos otros fenómenos sociales. Continúo en la página 15. Cuando se da la aculturación, simultáneamente se da también la deculturación y la neoculturación. Nota, cuando se ponen en contacto dos pueblos de cultura diferente y se manifiesta la aculturación, ambas culturas pierden algo de ellas. A esto se le llama deculturación y a la vez surge otra cultura de la fusión de las dos anteriores. A esto se le llama neoculturación. Bueno, entonces aquí parece ya un trabalenguas, ¿no? Por eso quiero que pongamos mucha atención con los términos. Aculturación ya lo explicamos. Dos pueblos de diferentes culturas se ponen en contacto. Pueden ser dos o más, ¿no? Pueden ser 3, 4. En Estados Unidos la aculturación se da con muchas culturas, ¿no? En un mismo lugar, como podrían ser Los Ángeles, viven mexicanos, viven norteamericanos, pero también viven italianos, viven chinos, y se están poniendo en contacto, ¿no? Aquí lo importante es ver que a raíz de que se da la aculturación, se dan otros fenómenos sociales. Y comenzamos con la deculturación y la neoculturación. Bueno, ¿qué va a ser la deculturación? Cuando se ponen en contacto estos dos pueblos de cultura diferente, este ser humano que pertenece a una cultura, cuando se pone en contacto con el otro, empieza a perder algo de su propia cultura. Es decir, puede ser consciente, puede ser inconscientemente, pero empiezas a perder algo de tu propia cultura. Como que, de entrada, tu idioma lo empiezas a dejar de hablar o lo hablas a medias. Pensemos en el mexicano que se va a Estados Unidos, pues tiene que empezar a hablar el inglés. Y aunque le cuesta, al principio llega un momento en donde su comunicación tal vez se va a dar más en inglés que en español. Sé que hay zonas de Estados Unidos en donde predomina el español, pero al final del día, todo mexicano que va hacia Estados Unidos tiene que ir aprendiendo el inglés y llega un momento en donde utiliza más el inglés que el español. Entonces estás perdiendo algo de lo que es tu cultura, porque te tienes que comunicar en otro idioma. La vestimenta de la que hablábamos. Llegas generalmente, sobre todo las personas de la zona rural que migran hacia Estados Unidos, llevan una vestimenta muy sencilla de lo que sería de la forma en que nos vestimos acá en nuestro país, y cuando llegan a Estados Unidos van adquiriendo las costumbres de cómo se visten los norteamericanos. También se da por el hecho de que tratas de ser menos visible, sobre todo el tema de las personas que cruzan sin documentos, es decir, de los ilegales, pues no quieren ser tan notorios hacia los ojos del personal de migración, por ejemplo. Entonces van buscando o pretenden vestirse como el común denominador de todos los norteamericanos o de todos los latinos en Estados Unidos, para no despertar sospechas, por ejemplo, ¿no?, de que tú estés de ilegal. Pero consciente e inconscientemente también empiezas a cambiar la forma de vestir. Comienzas a comer platillos distintos a los que comías en tu país. De entrada van a haber algunos productos que tal vez no consigas allá, pero vas adquiriéndole el gusto al consumo de los alimentos de allá, el lenguaje. En términos, por ejemplo, de lo que hablábamos del Día de Muertos, en Estados Unidos no se conmemora el Día de Muertos. Lo que ellos celebran es el Halloween, que de entrada es en otro día, que es el 31 de octubre, y que tiene una connotación cultural muy distinta a lo que es el Día de Muertos. Entonces vamos viendo cómo también nosotros vamos perdiendo algo de nuestra propia cultura al entrar en contacto con otra. El tema del Halloween ya se celebra en muchas partes del territorio nacional mezclado con el Día de Muertos, pero hay lugares en donde ya, sobre todo los niños, le dan más atención al Halloween, que implica vestirse o disfrazarse de monstruos, etcétera, que a la misma tradición del Día de Muertos, que no implica necesariamente un tema de disfraces, ¿no? Entonces vamos viendo cómo vas perdiendo algo de tu cultura. Y la neoculturación va a ser precisamente que cuando pensemos también en lo que va a perder el norteamericano. El norteamericano también empieza a perder algo de su cultura cuando se pone en contacto con el mexicano. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una cadena de televisión que se llama Telemundo. En Telemundo se pasan muchas telenovelas, al grado de que muchos norteamericanos que viven en la zona donde hay muchos latinos consumen programas de televisión que son habitualmente muy mexicanos, que son las telenovelas. Bueno, pues allá también se consumen este tipo de productos. Lo que yo les comentaba del Taco Bell, es decir, ya hay muchos norteamericanos que comen los tacos. Nada más que ahí, si revisan el Taco Bell, es un poquito distinto al taco que conocemos, ¿no? Ya es una mezcla, es una tortilla un poco más dura, ¿no? Pero al final de cuentas es el principio del taco, ¿no? La forma de hablar también.
Así como el mexicano que se fue a Estados Unidos y regresa y viene hablando con términos de Estados Unidos, es decir, en lugar de decir vamos a darnos un tiempo, dicen vamos a darnos un break o cosas por el estilo, donde van mezclando los dos idiomas. El norteamericano que vive en Los Ángeles, que vive en Texas, por ejemplo, que tiene mucho contacto con latinos, también empiezan a utilizar términos en español. Entonces vamos viendo cómo cada cultura va perdiendo algo de sí misma al estar en contacto con otra. Pero viene lo que es la neoculturación, que es precisamente la cultura nueva que va a surgir de la fusión, es decir, de ese contacto que tienen las dos culturas, se fusionan y surge una nueva, la neoculturación. En el caso del ejemplo que estoy poniendo, hay una cultura que se conoce como la cultura chicana, que son precisamente estos latinos, estos mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos y que al ponerse en contacto con el norteamericano, generó o creó una nueva cultura, que no son ni mexicanos al 100%, y en Estados Unidos no son vistos como norteamericanos al 100%. Es decir, son una mezcla de las dos, en donde su identidad no es, si tú les preguntas a ellos, no se sienten mexicanos, pero el pueblo norteamericano tampoco los acepta o los adopta como si fueran norteamericanos. Es precisamente la cultura, les repito, les llaman chicanos, ¿no? De estos mexicanos que nacieron en Estados Unidos o que se fueron a vivir a Estados Unidos y que al tener en contacto con los estadounidenses, pues han ido creciendo con estas nuevas costumbres, ¿no? Entonces, la neoculturación va a ser precisamente la fusión de las culturas que se pusieron en contacto. Entonces, repito, términos: aculturación, dos pueblos de diferente cultura se ponen en contacto. La deculturación, para que exista deculturación tiene que haber previamente la aculturación, es decir, dos pueblos se ponen en contacto y ambas culturas van a ir perdiendo algo de la propia. Y la neoculturación va a ser la fusión, la nueva cultura que emerge, que surge del contacto de dos pueblos distintos, con diferente cultura. Bueno, concluimos hasta aquí la presente lección. Cualquier duda, ya saben, me lo hacen llegar a través del chat y con gusto vamos contestando. Y el siguiente concepto será endoculturación, de igual forma un término bastante parecido. Que tengan un buen día.